En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: «Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este breve fragmento del Evangelio de San Mateo tiene al menos dos grandes lecciones. La primera, la evangelización de los niños. En China, que saben esto perfectamente, lo importante que es empezar la educación desde muy pequeñitos, han prohibido que los niños, que los menores de edad, vayan a los templos, a las iglesias, no solo católicas, sino a los templos cristianos en general. Han prohibido el bautismo de los niños, posiblemente se hacía a escondidas, pero lo han prohibido. Es una manera de retrasar la entrada de la palabra de Dios en los niños. Pero esto, que en China es una obligación, hay en Occidente muchos que lo hacen con la excusa absurda de que cuando sean mayores ya decidirán. ¿Hay algún padre sensato que diga: cuando sean mayores ya decidirán si quieren aprender a leer o no, si quieren saber sumar o no? Cuando sean mayores ya decidirán si quieren tener unas costumbres higiénicas, limpiarse los dientes, ducharse, o si quieren vivir como animalitos salvajes siguiendo la ley de la selva. Si algún padre dijera eso, inmediatamente le quitarían la tutela de sus hijos. Dirían: usted no ama a su hijo, no podemos dejárselo y tenemos que quitárselo para que pueda ir al colegio desde pequeño. Son tantos, por desgracia, los padres, y algunos de ellos bautizados practicantes, que dicen esta tontería de cuando sean mayores que decidan por ellos mismos. Ahora bien, en aquellas oportunidades que todavía existen afortunadamente en muchos países donde la evangelización de los niños y de los menores de edad, niños y adolescentes, es posible, lo que tenemos que hacer es procurar que sea una buena evangelización. Por desgracia, es algo que se ha convertido casi en una norma. Van a los colegios católicos, sus padres, muchas veces católicos practicantes, los llevan allí porque quieren que reciban una buena educación, también una educación religiosa. Salen de los colegios católicos y salen rebotados contra la Iglesia, no quieren saber nada de la práctica religiosa y quizá les quede como mucho un fondo que es medio católico y medio agnóstico. Es un fracaso inmenso. Es verdad que es muy importante transmitir unos valores de ciudadanía, de respeto a la naturaleza, también unos valores de trabajo, de cumplimiento de obligaciones. Todo eso es muy importante y eso forma parte de la educación. Pero en un colegio católico, en una parroquia católica, lo primero que tiene que haber es la transmisión de la fe, no a la fuerza, pero sí una transmisión que se haga de forma consciente, de forma deliberada, es decir, que no sea algo más o a veces algo menos, sino que sea lo más importante, sin obligar a nadie, pero que el objetivo de ese colegio sea, en primer lugar, esa transmisión de la fe. Si no, ¿para qué existen los colegios católicos? Y algo parecido se puede decir de las parroquias. Llevamos décadas, en general, con el fracaso
de la catequesis de confirmación. Confirmados, inmediatamente alejados. Es como si en vez de ser el sacramento de la madurez cristiana, fuera el sacramento que abre la puerta a la huida de la Iglesia. Es necesario un replanteamiento de qué nos está pasando y por qué está pasando esto. No es un caso o dos, es algo abrumadoramente general, por lo menos en Occidente. Está aún en nuestras manos, desde el punto de vista educativo, una porción importante de la infancia y de la juventud. No como antes, pero aún hay muchos. Hay resultados, la reciente JMJ es un ejemplo, pero esos resultados son muy pequeños. Repito, hay que hacerse un planteamiento de qué metodología se está siguiendo y si de verdad la evangelización consiste en lo primero, en el primer interés que debemos tener desde los padres hasta los educadores. Luego hay otro tema en este evangelio. No sé por qué los apóstoles querían mantener a los niños lejos de Jesús, seguramente hacían ruido, lo normal. El caso es que Jesús les regaña y les dice, no, dejad que los niños se acerquen a mí. Pero añade, lo voy a leer de nuevo, de los que son como ellos es el reino de los cielos. No dice, de los niños es el reino de los cielos, que también son niños. Dice, de los que son como ellos. Está hablando de la infancia espiritual. De esa infancia espiritual de la que fue una gran maestra Santa Teresita de Lisieux. De los que son como ellos. Si no os hacéis como niños, dijo el Señor en otra ocasión, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué característica del niño es aquella que debemos tener y que integra de forma esencial la infancia espiritual? Los niños pueden parecer angelitos y alguno quizá lo sea, pero los niños se pelean, muchas veces son egoístas, tienen celos de los hermanitos más grandes o más pequeños y en la convivencia familiar se gestan muchas historias que después, años más tarde, pasan las facturas. Y no me refiero a casos extremos como abusos. Los niños no son, en general, angelitos inocentes. Todos llevamos el pecado original dentro. ¿A qué se refiere entonces Jesús? ¿En qué consiste la infancia espiritual? Yo lo aprendí hace muchísimos años de un director espiritual que tuve magnífico, un padre claretiano excelente, y me contaba una historia y en esa historia lo aprendí. Me decía, cuando era niño, en su ciudad, en una ciudad de Aragón, en Calatayud, cuando era niño, mi padre llegaba del trabajo a casa y me decía, ¿te vienes conmigo a dar un paseo? Bueno, ¿te vienes conmigo? Y yo preguntaba, ¿a dónde? Y mi padre nunca quería decirme a dónde. ¿Te vienes conmigo o no te vienes conmigo? El premio era estar con el padre y para eso había que fiarse del padre. Él me contaba, agarraba la manita, su manita, agarraba la mano de su padre y se iba con su padre. A veces el papá le llevaba a dar un paseo por un sitio o por otro, quizá le compraba una golosina o no. El regalo era estar con su padre. Pero para eso él tenía que fiarse de su padre. Esta es la infancia espiritual. Fíate de Dios. Y no es nada fácil. Es fácil cuando tu padre te lleva en brazos. Pero muchas veces cuando no entiendes, cuando no le experimentas cerca, cuando lo que te está pasando
te hace daño, mucho daño, a ti o a los tuyos, fiarse de Dios es un acto de amor puro, un acto de amor para el cual necesitamos la gracia de Dios y necesitamos poner todo nuestro empeño. Esta es la infancia espiritual. Fíate de Dios, confía en Dios, cree en su amor infinito aunque no lo estés experimentando. No dudes de que hay vida eterna, aunque te gustaría que los que han partido te dijeran, es verdad, estamos aquí, te estamos esperando. Confía en Dios, incluso en medio de la noche más oscura. Eso es lo que nos enseñó Santa Teresita de Lisieux con su infancia espiritual. Eso es a lo que se refiere Jesús. Si no os hacéis como niños, si no tenéis confianza, no entraréis en el reino de los cielos. Que así sea.